Bueno, buenos días a todos. Al igual que Christoph, quiero agradecer tanto al comité organizador, en la persona de Sergio, Maruja, Elizabeth, los colaboradores Alejandro y bueno, y a todos los presentes por estar aquí. A diferencia de la presentación de Christoph, esta va a ser una presentación mucho más dura, más relacionada con la realidad de cómo accedemos al servicio del agua. En la de Christoph fue una presentación que invita a soñar, invita a relacionarnos con el agua de otra forma, y en este caso es una presentación que quisiera sensibilizarlos, no solamente por la realidad ahorita del servicio, o sea, de cómo las personas acceden al servicio del agua, sino también cuáles son las concepciones que tenemos del servicio del agua. Entonces, en esta presentación lo que intento es mostrar distintas, no voy a ser exhaustiva, voy a presentar una serie de concepciones del servicio, teóricas del servicio del agua, y contrastarlas con la percepción que tienen las comunidades, en este caso unas comunidades de asentamientos informales en la ciudad de Maracaibo, que fue donde quisimos contrastar la percepción que se tiene sobre el acceso al servicio en función de cómo ellos acceden al servicio. Entonces, presentamos, tenemos que entender que el servicio del agua está relacionado con el espacio físico, con el espacio urbano, y cómo entonces las transformaciones que acontecen en el espacio físico afectan al servicio de redes. Entendamos que el servicio del agua por acueducto es un servicio por redes. Ya después veremos cómo a partir de esa imposibilidad de acceder al servicio por acueducto, al servicio de agua por acueducto, empiezan a surgir otras dinámicas de acceso al servicio de agua que están independizadas de esa trama, de esa red, pero que igualmente influye el espacio urbano dentro de su acceso. Aquí les presento el 50% de la población urbana de Maracaibo, esto es, 14 millones de personas viven en asentamientos informales. ¿Esto qué quiere decir? Se traduce en una ocupación de 170.000 hectáreas del territorio venezolano. Entonces, todas estas formas de apropiación y de generación de nuevos asentamientos y de nuevo espacio físico van a influir en cómo las personas acceden a ese servicio o en general a todos los que tienen que ver con los servicios públicos. Esto es electricidad, agua, gas, etc. Entonces, yo me voy a enfocar en esta presentación únicamente en cómo esta estructura de asentamientos de informalidad empieza a influir en cómo accedemos al servicio de agua. Esto es una foto en Caracas, en el barrio Mariches, si no me equivoco, y ellos, independientemente de las crisis que han habido en Venezuela en el último año, ellos siempre han accedido al agua a través de esta forma. Esto es el agua como un elemento, como un objeto material, más que como un servicio de redes. Entonces, el acceso al agua en estos casos, en el barrio, en Caracas, por su topografía, es imposible llegar a tener un servicio por red de acueducto. Entonces, la dinámica, el acceso al agua pasa a ser más allá de una dinámica de abastecimiento para una necesidad, pasa a involucrar una serie de dinámicas que tienen que ver también con la parte social, política y cultural. Entonces, como les decía, me interesa ahorita es presentarles cómo estas concepciones del servicio se vienen a contrarrestar y a confrontar con la percepción actual en el caso de Maracaibo y que me atrevo a decir que es similar, la dinámica que puede estar ocurriendo en otros países de América Latina. Entonces, rápidamente, para ubicarlos en el contexto, esto es las distintas UPFs, las unidades de planificación física, que el CONAVI, esto es el Consejo Nacional de Viviendas, generó tanto en Caracas y en este caso en Maracaibo, para poder intervenir.
¿Qué son las unidades de planificación física? Son una serie de barrios contiguos que tienen cierta homogeneidad y entonces las empiezan a dividir para empezar a establecer una serie de actuaciones para habilitar esta serie de barrios. Recordemos que todo eso que ustedes ven en colores, en distintos colores, son ocupaciones informales. Estamos hablando de más del 60% de la superficie de Maracaibo son asentamientos informales. Entonces, de ahí radica, en cierta forma, la importancia de hacer este estudio sobre el acceso al servicio de agua en estos asentamientos. Se selecciona la UPF2. ¿Por qué se selecciona la UPF2? Porque nos interesaba en este primer estudio que hizo el CONAVI. Ellos señalan que, bueno, dentro de esta unidad de planificación física hay 157 barrios. De estos 157 barrios, vamos a ver, bueno, ahí habla cerca de 240.000 habitantes, pero lo interesante era cómo el porcentaje de acceso al agua a través del estudio del CONACYT difería con la percepción que tenían las personas de si accedían o no accedían al agua, que es lo que fue interesante descubrir en la aproximación ya directa con el barrio. Entonces, la estructura de la presentación, rápidamente, para que estemos ubicados en dónde estamos en la misma, voy a hablar muy brevemente de cómo Maracaibo y cuáles fueron las causas para que Maracaibo pasara a la crisis en el servicio de acceso al agua. Después ya empiezan una serie de concepciones del servicio, esto es, ni servicio público, yo parto de que el servicio de agua no es ni servicio público ni un bien público. Y esto lo vamos a contrarrestar, tanto en teoría, para poder después verlo en la práctica, que nos lleva a decir que el servicio de agua no es ni público ni un bien. Después, que el servicio de agua, y esto ya es una concepción también que pudiéramos extrapolar a las realidades latinoamericanas, es un hecho social y es un hecho económico, y las presentaciones que me han antecedido así lo señalan. Lo interesante es ver cómo ese hecho social y ese hecho económico se modifican, ¿no? Y la concepción como tales cambian en el día a día de las personas. Después, el servicio de agua como objeto espacial y como objeto material. Ahí es cuando yo les adelantaba de que dependiendo de cómo uno accede al servicio, este se convierte en un objeto espacial o puede llegar a ser un objeto material y puede derivar también en, que eso lo veremos en el hecho económico, en un bien comerciable. Y finalmente, unas reflexiones acerca de, bueno, después de toda esta presentación, ¿hacia dónde va el servicio del agua? ¿Cómo podemos pensar en que las personas, todas las personas, puedan tener servicio o puedan tener acceso al agua? No necesariamente servicio por acueducto, sino acceso al agua potable. Entonces, bueno, rápidamente, Maracaibo pasó a la crisis. La crisis inicia en Maracaibo en la década de los 80. Estoy hablando únicamente en las zonas de barrio, ¿no? Este porcentaje, por ejemplo, en el año 67, las personas, había un porcentaje de casi el 90% de las personas en las zonas de barrios tenían acceso al agua por acueducto. Después, en el año 88, este porcentaje disminuyó casi un 50%. Entonces, ahí, ¿cuáles fueron las causas para que entonces rápidamente Maracaibo pasara a tener una crisis en el acceso al agua? Una de ellas es los bajos niveles de inversión en materia de servicios públicos por parte del Estado. Entonces, esto devino entonces en un servicio de distribución deficiente en términos de acceso. Después, obviamente, el crecimiento exponencial que tuvo la ciudad de Maracaibo, que obviamente tradujo en un aumento de la demanda. Luego, los cambios de zonificación. Entonces, habían zonas en donde era vivienda, pasaba de unifamiliar, pasaba a multifamiliar, después entonces lo que son los usos comerciales, de servicios industriales, y todo eso empezó a, digamos, a incidir a afectar en el acceso al servicio. Después, la extensión del perímetro urbano. Como vieron, Maracaibo rápidamente se extendió y empezó a conformarse una superficie de asentamientos irregulares que, vuelvo a decir, 60% de la superficie de Maracaibo es de asentamientos informales. Esto nos habla, lo que inicialmente les decía,
cómo se está conformando la ciudad, los accesos, la disposición de la vivienda dentro de la parcela. Entendamos que también hay hay un aspecto social dentro de la ubicación de la parcela, los cultivos de las parcelas y las distintas, cómo las familias empiezan dentro de una misma parcela a crecer, digamos, el número de familias. Entonces, todo eso empezó a hacer que se fuera extendiendo el crecimiento de la ciudad fuera del perímetro urbano. Y veremos entonces cómo esa extensión del perímetro urbano va a afectar, ya que no hay inversión, va a afectar en cómo entonces las redes van extendiéndose hasta un punto en que ya no dan abasto para llegar a esas viviendas. Y luego la irregularidad en términos de la tenencia de la tierra, eso afecta muchísimo. El organismo prestatario no puede, por ley, dar servicio de agua por acueducto a las viviendas que están fuera del límite urbano y tampoco a las viviendas que están ubicadas en asentamientos informales, porque no hay, digamos, un papel que les diga que esa tierra les pertenece y como tal no pueden. Entonces, toda esa serie de cosas, de causas, son los que han hecho que, bueno, el acceso al servicio empezara pues a ser más deficiente y que las personas empezaran a tomar entonces por sus propias manos el hecho de cómo acceder al agua potable. Adicionalmente, empezamos a entender que todas estas dinámicas no solamente se solucionan con un hecho estrictamente técnico-ingenieril, sino que toda esa forma de apropiación y de uso de la tierra va a afectar también a la red y a la trama del servicio de acueducto. Ahora bien, ¿por qué parto de que el servicio del agua no es ni servicio público ni un bien público? ¿Por qué? Porque la percepción del servicio de agua como servicio público y bien público, como lo señalo ahí, va a depender de cómo la población perciba su funcionamiento. Esto es, si el servicio es recibido de manera continua y regular y si satisface sus necesidades a un bien público. Aquí estamos hablando de que el bien público viene a ser el agua y el servicio es como yo llevo ese bien público a la vivienda. Sin embargo, este servicio no es homogéneo. Tenemos que entender que el servicio del agua en todas las ciudades no es homogéneo. Esto es, no va a ser igual para las zonas que son planificadas y que están consolidadas, para las zonas que son informales, que están creciendo en el tiempo. Y esto tiene una relación no solamente a nivel de la consolidación de la vivienda y de la comunidad como una comunidad organizada, sino también cómo yo me ubico dentro de la estructura urbana de la ciudad va a afectar el hecho, en términos económicos, de cuánto pago yo por el servicio y de la cantidad de agua que recibo. Entonces, no podemos decir que el servicio del agua es un servicio homogéneo, porque las dinámicas de abastecimiento y de almacenamiento son distintas. Entonces, ya la comunidad asume su rol como entes activos. Normalmente nosotros cuando recibimos el servicio de agua por red, a veces olvidamos por todo digamos, todo el recorrido que debe hacer el agua y pasamos a ser unos entes pasivos en términos de que recibimos el agua sin mayor problema. Cuando el agua nos falta, nos volvemos entes activos para poder acceder a este servicio. Dentro de la existencia de un servicio que no es siempre público. Y esto tiene que ver porque decimos que no es ni servicio público ni un bien público. Porque el hecho de que no es homogéneo y que no todos, digamos, reciben de igual forma, el agua pasa entonces a este acceso, pasa a depender de la capacidad que tengo para poder hacerme de una pimpina, o sea, del agua, porque no tengo servicio de acceso, como mi capacidad de pago para un camión cisterna, mi capacidad de pago para unos litros de agua. Entonces, a nivel teórico, los servicios públicos, ¿qué son? Son prestaciones legalmente obligatorias a cargo del Estado.
o de un ente público, que deben ser realizados de forma regular y continua. Esto es, a través de los organismos de administración, ya sea bajo su control, dirección y vigilancia. Recordemos esto porque cuando ya lleguemos a la parte del objeto material y espacial, entenderemos que muchas veces el Estado no es el que provisiona de agua, sino que bajo su sombra está la gestión y el control, que muchas veces no es la más adecuada. Y también tenemos que entender que los servicios públicos a menudo son aquellos cuya prestación debe ofrecer la administración pública para satisfacer una determinada demanda colectiva. Entonces ya las comunidades entienden que es el Estado el que debe proveerlos de agua potable. Y esto empieza entonces a modificar las dinámicas cuando el servicio por acueducto no existe. Una idea que también quisiera señalar es que la satisfacción de la demanda al servicio no debemos pensarla colectivamente. ¿Por qué no la debemos pensar colectivamente? Porque cada uno de nosotros tiene una dinámica al interior de la vivienda, ya sea familiar, número de miembros, hasta lo que yo hago en la vivienda. Algunos pudieran estar, restaurantes, comercios informales, etcétera. Y entonces la satisfacción de esa demanda, de ese acceso al agua, pasa a ser individual, en la medida en que ese acceso al agua pueda satisfacer mis demandas particulares. Entonces no debemos pensar que el servicio del agua simplemente es una demanda de satisfacer el acceso a él, sino la cantidad y en el tiempo en el que podemos acceder. Ahora bien, el servicio no es un bien público. Y aquí es cuando entro a la parte ya, inicio con la parte de cómo empieza este bien público al no poder acceder, pues empiezo yo individualmente a lograr estrategias para. ¿Cuándo hablamos de un bien público? Cuando es todo objeto concreto que sirve para satisfacer una demanda humana o para producir otro bien que satisfaga esa necesidad. Esto es, el agua como bien me satisface una necesidad y entonces el servicio de agua es el que me produce ese objeto concreto. Y yo hablo de que cuando el bien es público es cuando es posible consumirse colectivamente. Esto es al ser prestado por redes. Cuando es prestado por redes existe una homogeneización en tiempo, en presión, en cantidad. Obviamente eso va a cambiar dependiendo de la estructura urbana. No debemos de olvidar que los servicios por redes, y en este caso el servicio de agua, está íntimamente ligado a lo que es la estructura urbana y que la forma de asentamiento y de producción del espacio físico va a afectar su acceso. Entonces, esto, cuando hablamos de que evita el establecimiento de un orden de aprovisionamiento, es porque no a unos les llega primero y a otros. Eso es lo igualitario del servicio de redes, siempre y cuando este servicio sea, responda a las demandas. Y también porque su continuidad me va a permitir usarlo en cualquier momento. A veces nosotros nos olvidamos, cuando tenemos ese servicio continuo en tiempo y espacio, nos olvidamos de que muchas personas este orden de aprovisionamiento no es igualitario ni su tiempo en la continuidad. Entonces, aquí, en el momento, esta reflexión, cuando se habla de que es utilizado en cualquier momento, por cualquier persona y en cualquier espacio geográfico, podemos hablar de un bien público. Podemos hablar de servicio público. En este caso, no estamos hablando. Estas fotografías que les estoy colocando son de personas, esto es durante la crisis que hubo el año pasado en la ciudad de Maracaibo, pero que es una imagen cotidiana en la ciudad. En ciertos barrios, los camiones cisternas no van de plano, no van. ¿Por qué? Porque quedan muy lejos, porque es muy recóndito, porque temen la seguridad, etc. ¿Qué tienen que hacer estas personas? Tienen que ir a la alcaldía, hacer, valer su derecho para poder acceder al agua gratuitamente. Ya después hablaremos eso en la parte del hecho económico. Bueno, que ya estamos en el hecho, no estamos todavía en el hecho económico. Pero les adelanto, porque
realmente es cuestionable, o si no, todos ellos se reúnen y pagan un camión privado, ¿no? Porque la alcaldía les ofrece agua gratuitamente. Pero entonces, volviendo, ahorita no podemos hablar de que realmente el servicio de agua es un bien público. Entonces hablamos de un bien no público. Ahora, rápidamente, nosotros cuando realizamos el estudio nos dimos cuenta que en los barrios existe una condición individual al acceso al servicio, no colectivo, sino individual. ¿A qué me refiero? La investigación previa teóricamente decía que de esos 157 barrios, solo 73 barrios que representaban el 47% de la población tenían acceso al servicio por acueducto. Y decía que un 63%, esto es más de 120.000 personas, no tenían acceso al servicio. Entonces nos pareció interesante tomar, y nosotros dijimos, bueno, esta población vamos a analizarla para realmente ver qué perciben ellos del servicio. Estamos hablando de que más de la mitad de esos habitantes de la UPF2 no contaban con servicio de agua. Obviamente para la investigación no podíamos, abordar todo. Hicimos una muestra y se seleccionó un 31%, que esto es que era el equivalente a que 38% tenía un servicio de agua por acueducto. Entonces partíamos de la premisa que el 62% de los barrios de la población de estudio accedían por mecanismos alternos, esto es, no por servicio de acueducto, al agua. Entonces nos parecía interesante ver de qué manera ellos se aprovisionaban de agua que no fuera por redes, pero ya verán lo que descubrimos. De esos 81 barrios seleccionados, resulta que el 86% decía, y del 97% de las familias que encuestamos, decía que ellos tenían servicio por acueducto. ¿Qué quiere decir? Que entonces la percepción que tienen las personas era muy distinta a la que tenía el organismo prestatario. Entonces, ahí empiezan a haber unas variantes en el acceso al servicio. Esto es, que van a haber 3 formas de acceso por acueducto. Hay muchas más que ya después hablaremos. 3 formas de acceso al acueducto. Uno, que es el legal, que es el que pagan. Otro, aquellos que decían que era acueducto legal, pero que no pagaban, pero igual no se les puede eliminar del servicio de agua, del acceso al agua por no pagar. Y otro por toma clandestina. Obviamente nosotros no manejábamos los términos de toma clandestina cuando hacíamos las encuestas, porque eso hacía que la persona se cerrara la vista. ¿Sí? Cuando ellos, para ellos, toma clandestina desde su percepción no es nada ilegal. Pero no lo podíamos trabajar como usted está en una toma ilegal. No, hablábamos ya de cómo y indagábamos y entonces empezamos a descubrir que lo que tenía era una toma clandestina. Entonces, de ese 97% de las familias, solo el 17% pagaba el acueducto. Esto es el servicio de agua. Y el 57% no, sencillamente no lo cancelaba. Entendamos que esto no quiere decir que recibieran un acceso al servicio continuo ni permanente, ¿sí? Estamos hablando de que podían pasar un día sí, un día no, sin agua, pero para ellos era un servicio, desde su percepción, aceptable. Entonces, haciendo esa extrapolación, y un 26% que lo obtenía a través de tomas clandestinas. Entonces, a partir de estos resultados, nosotros hacemos una extrapolación y nos preguntábamos, bueno, ¿el servicio del agua se comporta tanto como un bien de consumo, en este caso el agua como tal, pero también, ya que puede almacenarse, y la acción de la prestación de este bien sería el servicio? Entonces empezamos ya a entender que el agua es un bien, esto es un objeto medible, que muchas veces por la estructura de redes no es medible. Ahora bien, como hecho social y hecho económico, partimos de una serie de definiciones sobre como hecho social y económico, porque me interesa hacerles ver
que si bien es un hecho económico y un hecho social, muchas veces pasa a ser más un hecho económico en el sentido de un negocio, el nuevo mercado del agua. Entonces tenemos, por ejemplo, que el servicio público, si lo entendemos como un hecho social, orienta la satisfacción de las necesidades sociales y no meramente económicas. Aquí ya van a ver que empezamos más bien hacia lo que es el mercado económico. Y su rentabilidad solo puede ser estimada en términos difícilmente cuantificables, esto es, el bienestar colectivo. ¿Cómo podemos cuantificar cuánto vale el bienestar colectivo? No tiene precio. Entonces, todo esto lleva a agregarle una connotación de valor social al servicio del agua. Esto es el servicio del agua como un hecho social y el agua como un bien social. El servicio del agua pertenece a los servicios de tipo 1, ¿no? Y me interesa traerles estas definiciones para que veamos cómo muchas veces la teoría difícilmente puede, llegar a materializarse en la realidad de la mejor forma posible. Cuando hablamos de los servicios básicos tipo 1, en donde está dentro el servicio del agua, son todos aquellos servicios que deberían existir en todo conglomerado, esto es, asentamientos humanos, ¿no? Independientemente de su tamaño, para asegurar a los pobladores el desenvolvimiento de sus actividades vitales, esto es, la vida y la salud, y económicas y de socialización. Entonces, en esta concepción del servicio, estamos viendo al ciudadano como un usuario, no como un cliente. Y actualmente, por la situación de acceso al servicio de agua potable, comenzamos a ver a los usuarios como clientes. A partir de todo esto, empieza con la crisis a generarse una serie de sistemas alternos de acceso al agua. Este es uno. Tenemos que entender que hay en la ciudad de Maracaibo y, si no me equivoco, en la ciudad de México también, hay una única entidad prestataria del servicio. Esta es, en el caso de nosotros, la hidrológica del lago de Maracaibo, Hidrolago. Esta hidrológica es un ente, como aparece ahí, desconcentrado de la hidrológica de Venezuela. Entonces, él es el organismo encargado de la prestación del servicio de agua por red, pero también debido a la crisis que se inició en los años 80, comenzó a surgir entonces, desde el mismo ente prestatario, una serie de camiones cisternas. Aquí no sé cómo le dicen, ¿no? Porque aquí, pipas, ok. Porque los cisternas aquí son los tanques subterráneos, ¿no? Ok. Entonces, aquí el camión cisterna empieza a trabajar entonces y los usuarios empiezan a comportarse como clientes, inclusive los que acceden al agua gratuitamente a través de la alcaldía. Y verán aquí los precios por zona, que es lo que les decía al inicio, la relación entre el espacio urbano y el servicio de redes. Entonces, todo esto ha incrementado, ya prácticamente se habla de una homogeneización de la penuria. Pudiera ser más bien una homogeneización en el acceso al agua. No, hay una homogeneización en la penuria, tanto de las zonas planificadas como de las zonas no planificadas. Pero este era uno de los barrios de los cuales estábamos estudiando y cómo entonces empiezan a acceder al servicio. Los camiones cisternas, si la manguera, ellos se estacionan en los barrios en un punto. Si la manguera no da para llegar a la última casa de la calle en donde se estacionó, la persona tiene que pagar adicional para poder acceder al servicio de agua. Y así una serie de cosas. Entonces ya empezamos a ver cómo cambia la lógica entre usuario y cliente. Otro de los servicios de aprovisionamiento que tienen estos barrios, los que analizamos, es el pozo. Pero este pozo es un pozo artesanal. No tiene ningún tipo de tratamiento del agua. No podemos saber, las bacterias que pudieran tener y cuán potable es el agua. Pero por necesidad empiezan a construir esta serie de pozos. La persona que tiene el pozo en su casa, pues obviamente cobra al vecino por el acceso a esta agua. También tenemos lo que llamamos la pila pública. La pila pública puede ser
digamos, un grifo que puede estar ubicado en una escuela pública o puede ser una toma clandestina. Y esta toma clandestina entonces se viene a pasar a ser el punto en donde la comunidad de ese barrio se abastece de agua. Entonces empezamos también a ver, y que es interesante, más allá de la crisis que pueden estar pasando en acceso, que podamos estar pasando en el acceso al servicio del agua o del acceso al agua, es la organización que pueda haber en una comunidad para su acceso al agua potable. Y descubrimos que mientras más cohesionado, más consolidado esté la comunidad del barrio, mejor es su acceso al servicio del agua, no, al agua potable, porque recordemos que muchos de estos barrios no tienen servicio por red de acueducto. Y finalmente tenemos lo que es la toma clandestina. Esta toma clandestina ya es prácticamente legalizada, o sea, no es legalizada, legitimada, como coloco ahí, ¿sí? El organismo prestatario se da cuenta de que la demanda lo abruma, esto es incapaz de dar respuesta a, digamos, a las solicitudes para el servicio de acueducto por red, y empiezan a legitimar esto. Obviamente, cuando hay crisis, como la hubo el año pasado, empiezan a cortar todas estas tomas, pero no quiere decir que no las vuelvan a colocar los mismos habitantes, ¿sí? Ahí empezamos a ver una suerte de comprensión, no sé si la palabra sea comprensión, del organismo prestatario, de darse cuenta que no tienes las facultades para dar respuesta a esto, y es la misma comunidad la que empieza a responder, aunque sea de este tipo de maneras, que yo no estoy abogando por este tipo de acciones, pero tenemos que entender que cuando no tenemos agua, pasen un día sin agua en su casa, yo le he pasado, pasen un día sin agua, ustedes llegan a pensar, bueno, ¿de qué manera nos abastecemos, no? Empezamos a ser agentes activos, no es la solución. También recordemos, se les hizo una encuesta, pero no viene el caso, pero se los comento así rapidito. Nosotros también nos interesaba la percepción de ellos en cuanto a cómo era el agua, o sea, cómo la percibían. Esta es un agua contaminada, o sea, en el sentido contaminada, y es un poco lo que señalaba Roberto. El agua, por ese acueducto, cuando sale del embalse de Manuelote, que es el que nos abastece, y de la represa de Tule, que es la que recoge las aguas de uno de los ríos de Maracaibo, para no entrar del Maracaibo, no, del estado Zulia, para no entrar en detalles, estas tuberías, por su oxidación, es un agua contaminada, pero para ellos su agua es agua potable. De hecho, ellos toman directamente del agua, ¿no? de la tubería. Entonces, bueno, rápidamente, entonces, cuando hablábamos del agua, del servicio del agua como hecho social, ¿no? Ahora lo hablamos como, digamos, seguimos en la reflexión como hecho social, y me interesa, que es un poco lo que les decía, bueno, los servicios públicos, ¿por qué poseen un gran valor? Y en este caso estamos hablando del servicio de agua, porque ayudan a la eficacia productiva y también para el mantenimiento de la cohesión social. El hecho de pasar penurias, necesitamos al otro, y en el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y en eso conformamos una fuerza para poder entonces hacer frente a un organismo prestatario para que nos permita el acceso al servicio. Y cuando hablamos de que hay digamos, la falta de incorporación, esto es los barrios que no están incorporados a la red, pero recordemos, los barrios fuera del perímetro urbano, el organismo prestatario no tiene la obligación de prestarles el servicio. Es un servicio que se entiende dentro de los límites urbanos, ¿no? Entonces empezamos a excluir. Cuando una persona está desincorporada del servicio de agua, ya hay una exclusión. También el agua debe considerarse como parte de los bienes sociales. Necesitamos los bienes sociales. Aquí tengo unos porcentajes que hablaban, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla que si todos tuviéramos acceso al servicio del agua, por lo que hablaba de la parte económica productiva, habría un incremento, 220 mil millones de dólares al año, digamos,
en términos de la producción que habría si todas las personas pudieran acceder o tener servicio de agua. Esto es, productivamente se pasaría de $1 a $4, se incrementaría en términos de producción. Estamos hablando de un acceso de todo el mundo al agua. Y el agua también es un bien en el sentido comunal y colectivo. Esto es, está por encima de todas esas series de mercancías intercambiables del mercado, pero sigue siendo un bien intercambiable. Sí, en el mismo barrio, yo te presto la manguera para que tú te llenes tu balde, tu pipina, tú me das a cambio, bien sea dinero o me das a cambio, ahí empieza a haber un trueque, ¿no? Y lo traigo aquí ahora porque esta afirmación de Jean-Marc Fournier, de la Universidad de Caen, de el agua deviene un bien económico, un patrimonio. Esta tendencia es irreversible. Esto ya lo decía él en el 1996 y lo estamos viendo hoy más que nunca materializado. La crisis del agua ha convertido a este bien, el agua, en un instrumento de poder, en un bien comerciable. Tal es el caso de que cuando el servicio de agua, y ustedes lo pueden ver, se hacen mucho más continuas, empiezan a modificar las modalidades de abastecimiento y también empiezan a modificar lo que representa el agua para cada uno de nosotros en la población cuando hay crisis severas en el servicio. Entonces, al convertirse en una mercancía, se reconoce el hecho de que no existe un único oferente del servicio del agua. Y esto ya ustedes me comentarán cómo es en México. Pero en Maracaibo ya no podemos hablar de que la hidrológica es el único ente prestatario. Hay tantos camiones cisternas como camiones privados que no están censados como los que están censados. Entonces, hay regulaciones y no hay regulaciones. Entonces, son diversos los mercados que empiezan a aparecer y submercados. Cuando hablo de submercados son aquellos que no están censados por parte de la alcaldía. Son, digamos, el mercado negro, a los cuales no todos los sujetos pueden insertarse de idéntica manera. Y esto tiene que ver con la capacidad adquisitiva que tenemos nosotros para pagar el servicio del agua, existiendo una marcada diferencia en las capacidades de acceso. Ha dicho bien, esto es, el servicio deja de ser igualitario y pasa a ser diferencial, pasa a ser un bien comerciable. Esto es una fotografía de los camiones que ha censado la alcaldía. La alcaldía como tal tiene 22 camiones, cisternas, que lastimosamente, de acuerdo a cómo yo me vincule con la alcaldía, mi barrio puede o no tener camiones cisternas. O sea, esto es acceso gratuito al agua, pero recordemos, no por red de acueducto. Estos camiones son camiones censados que reparten y pagando. Ustedes ven aquí la pipa y empiezan a ver las diferencias por zona 1, zona 2, esto en teoría. A ver, hay camiones que no están censados que pueden cobrar lo que quieran. Aquí oficialmente un camión, para la zona 2 estamos hablando de zonas ya más consolidadas y zonas 1 menos consolidadas, ¿no? Esto es de asentamientos informales. Pero en zonas aún más consolidadas y que se accede a través de mercados o submercados que no están censados, pueden llegar a pagar hasta 3.000 bolívares. ¿No? No lo voy a hacer la conversión en dólares, pero pueden ver que podemos estar pagando 3 veces más. Esto es, tú ves si quieres el agua o no, paga en la medida en que tengas capacidad, pagas lo que sea necesario para poder tener acceso al servicio. Entonces, empieza a haber un mercado paralelo de acceso al servicio y que va a ir en función de la ubicación espacial en la que yo me encuentre en la ciudad. Esto es, se van a traducir en diferentes tarifas, digamos, dentro de, si accediera al servicio de agua por red de acueducto, el porcentaje de litros que me bombean a través del acueducto en determinadas zonas va a ser diferencial, ¿sí? Por la presión que ésta tenga. También va a haber una diferenciación en el suministro, como ya lo señalaba, en el camión cisterna, y el camión cisterna es el que se está convirtiendo en el nuevo mercado del agua. Entonces,
ya va a haber una relación directa entre mi ubicación espacial dentro de la ciudad y lo que yo pague por el servicio de agua. Entonces, rápidamente, ya he ido avanzando. El agua, el servicio de agua, entendiéndolo como ya como un objeto espacial y material. ¿Por qué decimos? Para que el servicio de agua tenemos que considerarlo siempre como un servicio público que está vinculado a la ciudad. ¿Qué quiere decir? Cuando se presentaban las fotografías de Caracas, ven esos cerros, y de Maracaibo, estamos hablando de que debemos reflexionar cómo se fueron fundamentando, cuáles fueron las bases de la planificación de nuestras ciudades. Yo pongo aquí el caso de Maracaibo. Ustedes empiecen a reflexionar cómo han sido las bases que fundamentaron el desarrollo, la planificación de Ciudad de México, por ejemplo. Y entonces, en el caso de Maracaibo y de Caracas, la planificación estuvo por arriba y después vinieron los servicios públicos. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación histórica en Venezuela de siempre venir después. Es decir, como resultado del crecimiento urbano, no ha habido planificación del servicio de redes, en este caso del servicio de agua, que vislumbre, que se proyecte antes del crecimiento urbano. Y esto obviamente va a afectar la dinámica del servicio de acceso al agua. Entonces, el servicio del agua va a ser una materialización de la geografía urbana de la ciudad, en este caso de la ciudad de Maracaibo. Y además, esta geografía urbana está constantemente siendo modificada. Entonces, no solamente por el ente encargado de la prestación, sino por los usuarios y clientes. Ya hablábamos de cómo lo modifican a través de las tomas clandestinas, pozos, caminos cisternas, etc. Que al no estar satisfechos o beneficiados, en este caso por el servicio de red, van a adoptar una acción particular. Entonces, esta construcción de nuevas redes de acueducto, del recurso hídrico, esto es de las casas en los asentamientos informales, va a contrarrestarse con la estructura ya no actualizada del servicio por redes. Entonces, en este caso, el servicio del agua pasa a ser un objeto material individual. ¿Por qué hablo de que es un objeto material individual? Porque este puede llegar a ser trasladado dentro de la estructura urbana, pero de manera independiente a ella, que es lo que hablamos del camión cisterna, y hacia un único cliente de forma puntual y con un determinado precio. Esto es diferencial. Pero dentro de este mismo proceso, al ser un objeto material individual, la puedo medir, es cuantificable. Pero también es un objeto espacial. ¿A qué me refiero con un objeto espacial? Porque va a estar condicionado a la red técnica del organismo encargado de cuantificar, de la distribución. Entonces, su traslado a la red hacia el agua no visible, ¿sí? Ni es posible de cuantificar cuánta agua corre por esos acueductos, hasta el momento en que llegue a nuestra casa, a nuestro inmueble. Ahí empieza a ser visible y cuantificable. Esto es, tengo, no tengo, veo la presión, etc. Entonces, esta situación de que es un objeto material individual y de que es un objeto espacial van a superponer esas dos estructuras, la estructura del agua y la estructura de la ciudad. Entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque la estructura del servicio de agua por red tiene su propio trazado, y es más, es un trazado que va posterior al crecimiento de la ciudad. Y va a existir una diferenciación, pero no va a existir una diferenciación, pero esa diferenciación no va a estar establecida a partir de la estructura urbana de la ciudad, sino a partir del trazado no visible de esa red. No sé si me estoy explicando, que está subterránea. Y también de la red que se autoconstruye. No podemos olvidar que no solamente son las tomas clandestinas. En los barrios construyen sus propios acueductos artesanales. Entonces empiezan a haber una serie de retazos que van a modificar ese trazado, ya entre comillas, planificado por el instituto, por el ente prestatario. Entonces, y traigo esta
esta cita de Marcano porque me parece muy, digamos, muy clara, en el sentido de que también tenemos que recordar, y eso se los decía yo al principio, de que hay una serie de cambios que se producen al interior de la vivienda. No sé, muchos de ustedes vivirán con sus padres y la casa de sus padres tendrán anexos. En el caso de los asentamientos irregulares, en la propia parcela empiezan a construirse otra serie de ranchos. Y en las propias zonas planificadas de la ciudad, por la situación que vivimos y que creo que también podemos extrapolar a las ciudades latinoamericanas, empiezan a haber un incremento y anexos de la primera casa o de la casa paterna, materna, ¿no? Entonces todo eso va a afectar porque la cantidad que estaba planificada de agua para esa vivienda se va a triplicar, a duplicar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que todos esos cambios en la parcela va a haber un cambio en la demanda del servicio. Entonces, por eso el espacio urbano, física y administrativamente delimitado puede ser ocupado obedeciendo a prácticas sociales ajenas a él, ¿sí? Prácticas externas al espacio en cuestión, esto es a la forma de cómo lo ocupo, de cómo evoluciona esa ocupación y de la demanda de los servicios, que puede ser independiente de lo que el espacio como tal está ofreciendo. Entonces, las prácticas internas obedecen a relaciones de fuerza entre actores urbanos y los mecanismos que operan, y que ahorita lo empezamos a ver también con la nueva ley de aguas en la Ciudad de México. Las prácticas externas pueden en todo caso condicionar unas formas y un ritmo de ocupación del espacio urbano, pero no son los mecanismos locales y las relaciones de fuerza entre los actores urbanos los que deciden las modalidades de ocupación y sobre las formas de asignación de los servicios. Entonces hay dos dinámicas que se están superponiendo, que tenemos que entenderlas para poder pensar de qué manera se puede favorecer el acceso al agua de manera colectiva e igualitaria en tiempo. ¿Qué reafirma lo anterior? El mecanismo más fundamental para la producción del problema del agua se encuentra en el modo de apropiación del suelo. Y es que es claro, ¿sí? Que es con lo que iniciamos. La transformación del espacio físico, los modos de apropiación del suelo urbano van a afectar al acceso del agua potable. Y más aún si dentro de nuestra planificación de las ciudades, estos vienen después del crecimiento urbano. Y es que muchas veces van a venir después, por la dinámica de asentamientos con la cual está creciendo las ciudades. Ahora, para cerrar, digamos, esta reflexión que quise traerles sobre el servicio del agua, y que la fotografía me pareció neta, clara con el mensaje que quiero dejarles, cerrarles, es que, bueno, todo esto que les presenté, nos damos cuenta que los grupos con necesidades, que no solo los grupos con necesidades básicas insatisfechas, esto es, que tienen un servicio intermitente del agua, ya no está afectando solamente a los sectores populares, informales, sino que está afectando a todos los sectores, a todas las zonas, ya sean planificadas, entre comillas, porque el hecho de que sean formales no quiere decir que estén bien planificadas. Vemos, para no meterme con México, pero viendo los grandes conjuntos urbanos que ya tienen mucho tiempo y tienen una serie de problemas que no vienen al caso, hablan de que son zonas consolidadas, que son zonas planificadas. Preguntémonos si realmente podemos hablar de zonas planificadas o consolidadas. Pero más allá de eso, está afectando por igual a toda la población. En el caso de Maracaibo, está afectando tanto a las zonas informales como a las zonas planificadas. Entonces, cuando yo les decía que la penuria al acceso al agua está siendo, digamos, distribuida, homogeneizada, ¿sí? Lo cual es sumamente preocupante. Entonces, hablamos de una democratización de la penuria al acceso. No una democratización del acceso al agua y al servicio del agua, sino a la penuria al acceso al agua. Y entonces esta diferencia, obviamente,
va a radicar, y ya se lo estuve conversando en toda la presentación, de mis capacidades para solventar ese problema. Sí, y eso tiene que ver con mis capacidades económicas, porque estamos hablando de que ya el agua pasó a ser un bien comerciable. También tenemos que entender que el servicio al agua ha dejado de ser un problema ingenieril, o no solamente un problema ingenieril. Tenemos que también verlo, digamos, como un problema político, como un problema social por todos los significados que hablábamos anteriormente, y también por lo que representa el agua para la sociedad. No solamente el agua para satisfacer nuestras necesidades, sino como lo veíamos a lo largo de las presentaciones del seminario, como un hecho, digamos, en el cual yo, como un hecho que me lleva, no solamente me llena unas necesidades funcionales en términos de para cocinar, bañarme, tomar agua, sino también del alma, internos, ¿no? Que también son fundamentales. Entonces, la gestión del agua va a estar relacionada no solamente con el conocimiento científico, eso solo dejamos a los ingenieros hidráulicos y a los hidrólogos, sino también con nuestros valores socioculturales. Y les digo lo de los valores socioculturales porque tiene que ver cómo hacemos nosotros uso del agua. ¿Sí? La manera en cómo nosotros usamos el agua también va a influir en el acceso y nuestra relación con el agua. Y estos valores socioculturales también tienen que ver con la forma de apropiación del territorio, en la forma en cómo yo me emplazo en el territorio. Entonces, la realidad urbana de las ciudades latinoamericanas, y más específicamente de Maracaibo, que es el caso que me trae aquí, van a estar caracterizadas o están caracterizadas por un urbanismo arbitrario, inacabado, cambiante, que entonces que le otorgan a toda esa serie de áreas una precariedad, no solamente del agua, sino de todos los servicios. Hay una precariedad, y en esta misma precariedad también los mecanismos para solventar esta falta de acceso al agua son precarios. Entonces tenemos que empezar primero a hacer un uso más racional del agua, y eso ya lo decía de manera contundente Roberto en la primera conferencia, sino que también tenemos que empezar a ver, a analizar de qué manera podemos pensar el acceso al agua no únicamente a través del servicio de redes, por acueducto, ¿sí? O sea, de qué manera ya empezamos a ver todas estas series de mecanismos, de qué manera podemos llevar que todo el planeta tenga acceso al agua. Y tenemos que entender que no puede ser pensado únicamente a través de una estructura de redes, porque la dinámica de crecimiento y de asentamiento es diferente. Y ya cierro con esta frase. Esta frase es del ganador del Premio Nobel de las Aguas, ¿sí? Ignacio Rodríguez Iturbe, quizás lo conozcan. Si no lo conocen, métanse en internet e investiguen, porque tiene un enfoque interesante. Él es hidrólogo, pero tiene un enfoque interesante sobre cómo percibir el manejo de las aguas. De hecho, por eso recibió el premio. Pero más allá de entrar en el detalle de cuál fue específicamente por qué lo recibió, es su pensamiento acerca de cómo el agua, y ahí lo dice muy bien él, que no hay que ver el agua como un factor de lucha, sino de integración. Él habla de cómo ciertos recursos hídricos en ciertas regiones del mundo, que les sobra el agua, por decir entre comillas, porque no sobra el agua, pero pueden perfectamente ser compartidos a otras regiones donde el agua no sobre. Entonces, mucho de que Roberto decía de que va a empezar una lucha, de que el agua se va a convertir y que ya han iniciado una serie de guerras por el agua, tenemos que comenzar a verla como un elemento de integración. Y cuando hablo de un elemento de integración, vemos los ejemplos de las comunidades que no tienen acceso al agua. Ahí hay una cohesión social, pero también hay que integrarlos. Es un elemento de integración no solamente porque accedo al agua, no solamente un elemento de integración entre las regiones, ¿sí?
de que un río no lo vean como que es de ellos porque pasa por su territorio. Ese río le pertenece al mundo. Por lo tanto, esa agua le pertenece a toda la población mundial. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.